4 del Evangelio según San Lucas, y vamos a empezar en el versículo 16. Es la visita, la primera visita que Jesús hace a la ciudad natal, no a la ciudad natal porque él había nacido en Belén, pero la ciudad donde fue criado, la ciudad de su infancia, que era Nazaret, y con la ciudad con la cual se identificaba, porque ustedes ven que se lo llama en la palabra de Dios Jesús Nazareno, ¿no? La gente lo hablaba como Nazareno porque vivía justamente allí. Y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Señor, permítenos que tu palabra toque las fibras de nuestro corazón para que entendamos qué significa ser un cristiano y qué significa ser un hombre nuevo, tal cual lo relata tu palabra. Bendícenos, Señor, en la reflexión que vamos a tener, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a continuar el tema que empezamos el domingo pasado. Recordamos una frase que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, diciendo que la muerte de Cristo, que el sacrificio de Cristo, que la obra de Cristo, tiene como objetivo final formar un hombre nuevo. Es decir, que el cristiano sea un hombre totalmente diferente. Y en ese pasaje Pablo lo diferencia. No tiene que tener la religiosidad ritual de los judíos, ni tampoco la libertad, el libertinaje moral de los paganos. Y es interesante porque él dice, no es cuestión de que los paganos se conviertan en religiosos como los judíos, esto no es lo que busca el cristianismo, sino busca hombres totalmente diferentes a estas dos formas de encarar la vida espiritual, ni como un libertinaje, ni tampoco como un fariseísmo. Todo esto apuntaba a un cambio estructural en la forma de ver la realidad y de vivir la realidad. Es decir, que el cristiano tiene que ver la realidad en una forma diferente, no porque la vea distorsionada, sino porque se ubica en un ángulo diferente. Y ustedes saben que en la visión pasa eso, de acuerdo al lugar donde nosotros estamos ubicados es lo que vemos. Yo estoy ubicado acá y los veo de determinada manera. Ustedes están ubicados ahí y me ven en una forma diferente. Quiere decir que el lugar donde nos ubicamos nos da la visión. El cristianismo es una forma también de ubicarnos en un lugar determinado para ver la realidad desde un ángulo distinto. Y nos explicó la palabra de Dios el domingo pasado de que una de las cosas que Dios busca en nosotros es que no tengamos prejuicios al analizar las cosas.
Es decir, saltar por encima de los prejuicios. Todos sabemos lo perniciosos que son los prejuicios y cómo los prejuicios golpean a todas las sociedades. Ahora, se espera de un cristiano que el cristiano no tenga esos prejuicios. Hoy vamos a hablar de otro tema que constituye también una de las bases del hombre nuevo. En el comienzo de nuestra historia independiente, allí cuando nuestros patriotas en 1810 comenzaron su trabajo de libertad para nuestra patria, se levantaron un grupo de hombres con características especiales. Yo rescato de todos esos hombres uno que todos nosotros conocemos y que alcanzó a vivir solamente 10 años más después de la Revolución de Mayo, que fue el general Manuel Belgrano. Manuel Belgrano no era un general ni tenía formación militar, era un abogado, tenía una formación intelectual interesante, pero sin embargo él sintió el compromiso que era la patria. Y él escribe esto, que es algo que uno puede analizar esta frase de él a través de toda su vida y se da cuenta de que cumplió al pie de la letra eso que él había escrito. Él dice: nadie me separará de los principios que adopté cuando me decidí a buscar la libertad de la patria amada. Y como este solo es mi objeto, no las glorias, no los honores, no los empleos, no los intereses, estoy cierto de que seré constante en seguirlos. Y yo creo que esta es una frase que tendría que estar escrita en letras de oro en nuestro país para entender lo que quiso decir. Yo me estoy comprometiendo con esto y entregó la vida a eso. Y ustedes saben que el general Belgrano murió en la miseria, no tenía para pagarle a su médico, no tenían los deudos para ponerle una lápida en la tumba. Pero cumplió esto porque era un hombre de principios. Y él lo que dijo en ese momento es: nadie me va a separar de los principios que adopté, es decir, no son los principios que vinieron conmigo, es algo que yo asumí y buscando la libertad de mi patria. Y entonces señala, su objetivo no es ni la gloria, ni los honores, ni los empleos, ni los intereses. No fue esto su objetivo. Quiere decir que era un hombre que tenía principios y vivía en una época donde el concepto del honor y el concepto del hombre de principios y la integridad eran cosas estimables. Esto era lo que se estimaba en el hombre, que fuera un hombre de principios. Eso marcó toda una época. Marcó una época. Claro, llegamos después al siglo XX, ¿no es cierto? Siglo XX, siglo XXI, donde nosotros estamos. Y cuando uno habla de los principios, yo cuando me hablan de principios, lo primero que me surge, ¿no? Es la frase de Groucho Marx. Groucho Marx dijo: estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Y yo digo, bueno, esta es la comparación entre los hombres de honor y lo que le sucedió a la sociedad. Porque hay un contraste entre esto muy fuerte. Es decir, yo creo que Groucho Marx define al hombre actual, define a nuestra sociedad. De acuerdo a lo que al hombre le conviene, eso es lo que hace. Y cuando cambia esos principios, perdón, se justifica diciendo: me adapto a la realidad, es muy importante saber cambiar a tiempo, voy evolucionando. Y en muchos casos no es evolución, es simplemente que se abandonan principios para adoptar de la forma que le da la sociedad o lo que más me conviene. Esta sociedad presenta problemas para los cristianos que no la presentaron sociedades del pasado. En otras sociedades, incluso en la sociedad en la que muchos de nosotros hemos nacido, estos problemas no estaban, pero han surgido nuevos problemas. Y el drama es este, que Dios establece ciertos principios, gracias, Dios establece ciertos principios y hay una falta de coherencia
que en muchos casos no se condena. Y muchas veces le pasa eso al cristiano, que empieza a ser una persona incoherente con su propia fe. Dice una cosa que cree, pero vive otra diferente. Se termina por alterar la conciencia. Y esto es un problema muy grave en la vida espiritual, cuando se altera la conciencia. Cuando yo sostengo ciertos principios, pero después no practico esos principios. Lo que se proclama con la fe y lo que se vive en la semana muchas veces no tiene coherencia. Es decir, no somos personas de principios. Lo que se declara como convicción y lo que se practica en lo cotidiano tiene que coincidir. Y lo que tiene el hombre nuevo es eso, que tiene que tener principios y que tiene que vivir principios. Ahora, eso es costoso dentro de una sociedad como la nuestra. Es difícil en una sociedad como la nuestra. Pero el cristiano tiene que mantener esos principios a pesar de que la sociedad tenga estos cambios y tenga estos vuelcos. Y tiene que saber defender esos principios y saber por qué cree lo que cree y vive lo que vive también. Esa coherencia del cristiano es la característica justamente del hombre nuevo. Creemos en Dios y somos salvos por la fe. Y decimos es un hombre de fe porque cree. Y usted dice, perfecto, es un hombre de fe porque cree. Pero siempre le aparece una espinita en esto, que es la carta de Santiago. Y la carta de Santiago es esas cartas que a uno lo deja inquieto. ¿Por qué? Porque cuando usted dice es un hombre de fe, cree realmente, se ha entregado al Señor, y Santiago viene por detrás y le dice que muestre la fe por sus obras. Y ahí es donde me encuentro realmente con la realidad de que no es la fe no es una cuestión de asentimiento intelectual que yo hago, sino es algo que tengo que yo mostrarlo en el diario andar. No es lo que yo predico, es lo que yo vivo. No es lo que yo predico, es lo que yo vivo. Eso es lo que se busca, esa coherencia entre lo que el hombre dice y lo que el hombre hace. Cree en Dios, sí, pero practica la honestidad, practica la verdad, practica la justicia, practica los valores que Dios ha establecido. Esto es lo fundamental. Ser cristiano no es ser bautizado, ni tomar la comunión los domingos de la Cena del Señor, ni ofrendar sistemáticamente. Ser cristiano es vivir como cristiano. Vivir como cristiano. Cuando Jesús comenzó su ministerio, no lo comenzó en Nazaret, lo comenzó en la provincia de Galilea. Es decir, que salió del pueblo donde se había criado y entró a Galilea y pasó por Capernaum y por todas las ciudades de aquel lugar, y la fama de Jesús crecía, y la fama de Jesús llegó también a Nazaret. Y seguramente algunos habrán preguntado, ¿y quién es Jesús? ¿No te acordás? El carpintero. El hijo de José, el carpintero. Y usted sabe lo que es en un pueblo, ¿no? Así que a Jesús, el hijo del carpintero, ahora está predicando y haciendo esto, y llegaba la fama de los milagros que tenía, ¿no? Y llegaba todo esto, y un día Jesús va al pueblo. El ciudadano ilustre era en ese momento. Llegó a su pueblo, ¿no? Y como ciudadanos ilustres todos estaban orgullosos de que Jesús fuese nazareno. Y ahora llegó al pueblo, y seguramente si en las ciudades donde él no vivió ni conoce a su gente hizo los milagros que hizo, seguramente tiene reservado para acá un milagro maravilloso que va a ser historia. Así que todos se aprestaron a que vamos a vivir un momento histórico porque Jesús, el ciudadano ilustre de esta ciudad, viene aquí. Y realmente Jesús fue el ciudadano ilustre de la ciudad, porque realmente nadie estaría hablando de Nazaret 2000 años después si no fuera porque Jesús vivió en esa ciudad. Así que llegó Jesús. Y llega
Jesús, y de acuerdo a su costumbre, en el sábado va a la sinagoga. Ahora, ese día era el día que todo el pueblo paraba. ¿Por qué? Porque el sábado era sagrado y todo el mundo iba a la sinagoga. Por lo tanto, cuando Jesús entra en la sinagoga, es el ciudadano ilustre que llega a la sinagoga. Y en la sinagoga se busca a alguien para que lea y para que hable. Por lo tanto, ¿quién va a leer ese día la ley? ¿Y quién va a hablar delante de la gente? El ciudadano ilustre que está acá. Y Jesús comienza a hablar y la gente se maravilla. Pensar que nació en este pueblo, pensar que lo veía yo de chiquito, pensar que en mi casa tengo una mesa que me la hizo él. Todas esas cosas pueblerinas. Pero en un momento del diálogo Jesús le dice, seguramente, porque nadie decía nada de esto, pero la esperanza de todos estaba en que ese iba a ser un momento histórico. Y Jesús le dice, sin duda ustedes me van a decir hoy, médico, cúrate a ti mismo. De todas las cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y Jesús revela el pensamiento de todos. Bueno, todos están pensando que este es un momento crucial y todos están esperando el milagro. Todos están esperando que haga algo que realmente justifique que yo sea ciudadano de haber sido ciudadano ilustre de esta ciudad. Lógicamente que es un momento importante para la fama de Jesús, ¿no? Es importantísimo. Su pueblo está todo detrás de él y su pueblo está esperando esto para avalarlo. Ahora Jesús comienza a decirle, bueno, les voy a recordar algo. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y uno ahí se pararía y le decía, no, por ese camino no va el discurso, tiene que ser otra cosa. No es políticamente correcto decirle a la gente eso en este momento, no es políticamente correcto. Y entonces les recuerda dos episodios históricos, uno del tiempo de Elías. Dice, había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías. Y no hacía falta que a ellos le contaran la historia, porque ellos la historia la conocían. Sabían que por la desviación que el pueblo había tenido, estaban sufriendo hambre. Y que tuvieron 3 años de miseria y de hambre a causa de que habían traído a los Baales. Ahora dice, señores, en ese momento que pasó en tiempo de Elías, había muchas viudas necesitadas en Israel, muchísimas viudas necesitadas. Pero Dios no mandó a Elías a ninguna de esas viudas. La mandó a una viuda de un pueblo pagano, una fenicia, de la ciudad de Sidón, y allí le dio alimento porque encontró que había más fe allí que en este, que era su pueblo. Yo me imagino la cara de la gente en ese momento, y me imagino la cara de los discípulos, ¿no? Los que lo venían siguiendo. Los discípulos se agarraban la cabeza y decían, no, por ese lado no vamos. No, que nos apedrean a todos. No te metas por ahí, es otra la cosa que se espera. Entonces dice, y en tiempo del profeta Eliseo, dijeron, ahora la regla. Dice, bueno, había muchísimos leprosos en Israel y estaban viviendo un tiempo de decadencia espiritual. Y el único que Dios sanó fue a Naamán de Siria, el enemigo. ¿Por qué? Porque encontró más fe en Naamán que en todo este pueblo. Los discípulos dijeron, no, esto está perdido. Esto está perdido. Como diríamos nosotros los argentinos, se pudrió todo, se pudrió todo. ¿Por qué? Porque le puso 4 verdades delante. A un pueblo deseoso de ver milagros, pero que no reverenciaba al Señor ni cumplía los propósitos, que quiere la frivolidad del milagro, porque en ese caso no había una necesidad de milagro, sino la frivolidad del milagro, que quería el espectáculo del milagro, que quería todas esas cosas.
Jesús los enfrenta con la realidad espiritual que tienen en un momento en que Jesús es minoría y en un momento en que Jesús está en la cumbre de la fama. Y yo me imagino a los discípulos decir, pero ¿cómo dice eso? Eso no es políticamente correcto. Qué poco tacto que tiene Jesús. No se va a ganar nunca la multitud. Nunca se la va a ganar la multitud. Y yo creo que este problema que se plantea en ese momento es que es la disyuntiva que Jesús tenía. Una persona como él, que tiene una prédica clara, olvidémonos de la parte trascendente, prédica clara y que hace milagros, puede correr detrás del éxito, de la fama, de la gloria, del reconocimiento, de la popularidad. O ser fiel a los principios y no ceder. Y cuando uno es fiel a los principios y mantiene la integridad, tiene que pagar el precio también de mantener la integridad. Porque mantener la integridad significa pagar un precio. Jesús eligió entre el éxito, la fama, la gloria, el reconocimiento, la popularidad, o decir la verdad. Y la verdad era dura. Y ustedes que siguieron la lectura habrán visto cómo termina la historia. Que están en una montaña, porque el Nazaret era la ladera de una montaña, y lo llevan al borde para despeñarlo. Es decir, la intención era, lo matamos después de esto, lo matamos. ¿Por qué? Porque se habían encontrado con alguien que era fiel a sus principios. El hombre nuevo es alguien que es fiel a sus principios. Tal vez la mejor definición que nosotros podemos tener acerca del hombre nuevo esté en el Salmo número 15. Léalo completo en su casa, es el Salmo 15. No se va a olvidar el número, piense en el cumpleaños de los 15 años de la nena y se va a acordar que es el Salmo 15. El Salmo 15 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Coloca la disyuntiva de los principios o la conveniencia. Decide qué es lo que te conviene hacer. Seguir los principios es lo que más me conviene hacer. La época actual es una época donde se incentiva, sobre todo la juventud, a correr detrás del éxito, de la fama, de la gloria, del reconocimiento, de la popularidad, y en esa búsqueda hay vastos ejemplos de degradación de la dignidad humana tratando de buscar esas cosas. Se prostituye la vida en la búsqueda de esto. Se promueve el escándalo para ser famoso, para tener éxito, para ascender en la popularidad. Porque justamente la fama, el éxito y la popularidad son búsquedas del hombre de hoy. No es la búsqueda que tenía Manuel Belgrano en el siglo XIX, no es esa la búsqueda. No se busca ser coherente, sino ser famoso, ser exitoso. Tener principios es respetar esos valores que yo proclamo y que yo predico y que yo vivo. Muchas veces se predica todo esto, pero no se vacila en codiciar, en mentir, en apoderarse de lo ajeno, en buscar la fama, en buscar la gloria. ¿Por qué? Porque los valores de la integridad no son valores que estime esta sociedad. No es un valor que estime. Lo que se estima es otra cosa. Lo que se estima es la viveza. Lo que se estima es justamente todo lo que nos degrada. Pensemos por un momento en la situación de Jesús y trasladémosla al tema actual. Un político, un empresario, un artista que se encuentra en su ciudad natal con toda la gente que lo aclama, ¿cuál sería la reacción que tendría? La reacción que tendría es que buscaría acrecentar el éxito, acrecentar la fama, acrecentar el reconocimiento, acrecentar el prestigio. Querrían ser políticamente correctos. Y el cristiano no puede ser políticamente correcto
en muchos casos no puede ser políticamente correcto. Yo no entiendo esto de ser políticamente correcto, porque creo que es una perversión el hecho de querer ser políticamente correcto. Uno tiene que ser correcto, no políticamente correcto. Porque cuando usted dice políticamente correcto, está diciendo, voy a tener la corrección necesaria como para ganar los objetivos que tengo, que son el éxito, la fama, el reconocimiento y todo lo demás. Entonces no voy a decir toda la verdad, no voy a decir la verdad, voy a decir lo que el otro quiere oír. Por lo tanto, yo tengo principios, pero si a la sociedad no le gustan esos principios, tengo otro. Groucho Marx no estaba haciendo una broma, estaba describiendo una sociedad. Estaba describiendo esto que nosotros vivimos. Jesús le dijo a los discípulos, entre ustedes no será así. Esa frase de Jesús frente a ciertas manifestaciones que tenían ellos de buscar éxito, gloria y fama, es algo que Jesús les señaló, entre ustedes no será así. Tienen que tener espíritu de siervos. Tienen que tener ese espíritu, que es el espíritu de que yo he venido para servir, porque yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y hoy nadie quiere ser siervo. Fíjense ustedes que hasta entre los cristianos, la palabra siervo, que es una palabra que aparece en todas las páginas de la Biblia, se habla de siervo de Dios, se ha quitado y ahora se habla de líderes. En la Biblia nunca se habla de líderes, siempre se habla de siervos. Siempre se habla de siervos. El líder es el que manda gente, el siervo es el que obedece a su Señor. ¿Qué queremos como iglesia? ¿Líderes o siervos? Y toda la gente quiere líderes. Dios busca siervos. Hombres que se inclinen para servir. Y eso no es estimado. No es estimado. Si un padre tiene que orientar a su hijo y se le da la disyuntiva, ¿qué quiere que sea? ¿Siervo o líder? ¿Qué va a decir el papá? No, yo quiero que sea un líder. Yo escuchaba a un padre en Estados Unidos, y se lo escuché decir varias veces, que tenía una hija pequeña, y que decía, es líder. La maestra dice que es líder. Y yo digo, ese es el orgullo de esta sociedad, ser líder, no ser siervo. Pero el Hijo del Hombre vino para servir. Entre ustedes no será así, no será así. No será que los valores van a ser estos, los valores tienen que ser otros, Donde hay un cristiano tiene que haber fidelidad, tiene que haber honradez, tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber paz. Esos son los valores que tenemos que tener. Y esos valores los tenemos que llevar allí donde estemos. No son valores que nos van a dar éxito, no son valores que nos van a dar fama, no son valores que nos van a dar gloria. No estamos en una sociedad que estime todas esas cosas, pero vamos a ser personas que honren al Señor, porque lo que el Señor quiere es un pueblo de hombres y mujeres nuevos que tengan principios y respeten los valores y que los vivan todos los días. La fe cristiana no es estar este domingo aquí. La fe cristiana es estar el lunes en la sociedad y seguir manteniendo los principios que Dios estableció para nosotros. Y cuando yo tengo esos principios tienen que ser irrenunciables. Tan irrenunciables como fueron para Jesús, que llegó a su pueblo y tenía toda la gente a favor, y todos esperaban, y que le bastaba con hacer un milagrito para que ya se consagrara. Y en vez de buscar la consagración, prefirió seguir el camino de la verdad y señalarles la necesidad espiritual que ellos tenían, la frivolidad que era que se hubieran reunido en la sinagoga esperando ver un milagro,
la frivolidad del deseo interno del corazón, de buscar la fama y la gloria de su propio pueblo, la frivolidad de pensar que si Jesús es famoso y yo nací en el mismo pueblo, un poco de la fama de él me alcanza a mí, porque yo nací en el mismo pueblo de él, Y todas esas tonterías que hacen a la naturaleza humana. Jesús ese día prefirió seguir el camino de verdad. Y el camino de verdad tiene un precio. Lo echaron de Nazaret, lo querían despeñar. Y Jesús se fue. No hay problema, se fue. Se fue. Pero se fue sabiendo que había mantenido los principios. Un cristiano muchas veces pierde por tener principios. Pero hay que saber perder también para mantener los principios. Y cuando yo pierdo, pero mantuve un principio, gané la paz, gané la tranquilidad, gané la comunión correcta con Dios. Que Dios nos haga hombres y mujeres nuevos, hombres que no corran detrás de lo que todos corren, hombres y mujeres que sepan cuáles son sus principios y que sepamos vivirlos durante todos los días de nuestra vida. Nos vamos a poner de pie. Padre, te rogamos que tu palabra quede en nuestro corazón y que podamos ser los hombres y mujeres que Jesucristo buscó que fuéramos. Señor, líbranos de una religiosidad hueca, de una religiosidad simplemente declamativa, para que podamos vivir intensamente y profundamente los valores y la vida que Cristo marcó para nosotros. Caminamos por esa senda que Él trazó en el principio y que sigue siendo el camino estrecho que lleva a la gloria. Señor, son muchos los que transitan el camino ancho de la fama, del éxito. Enséñanos a nosotros a ser pacientes en caminar por la senda estrecha, que nos lleva hacia la puerta estrecha, pero que accede directamente a tu presencia. Bendícenos, Señor, para que esta semana pueda ser así. Bendice, Señor, el encuentro de esta noche, para que muchos puedan entender cuál es el mensaje de Jesucristo para sus vidas. Señor, recibe nuestra adoración. Te la ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.